Entonces, sobre todo, ayudémonos, aun si fuera a nivel teórico, porque alguien no piensa pertenecer, pero siente fascinación por la posibilidad de los que se animen. Entonces, por favor, háganme llegar documentales, películas, aunque sean supuesta ficción. Así tengo yo ya buen acopio, pero me falta. No tengo tiempo para yo buscar en internet. Simplemente creo, nunca lo he hecho, que si ponen comunidad en Google o experiencias comunitarias, han de aparecer muchos artículos y muchos videos y documentales posibles. Entonces, o haciendo una búsqueda más específica, comunidades extrañas o comunidades en el pasado, en el futuro, no sé, se pueden encontrar cosas en internet. Hoy se puede encontrar todo, así que hay que aprovechar. Pero sigamos en nuestra propia preparación. ¿Qué necesitaríamos? Necesitamos también seguir estudiando y meditando para resolver todo lo que parezca oponerse al sueño. Exactamente aquello que decimos, no, pues es que legalmente sería tal cosa imposible. Para estos jóvenes, de repente, cuando ya tenían todo listo, le decían, no, pues no se los permitimos, los declaramos incapaces. Bueno, ya sabemos cómo se las gastan las instituciones viejas y podrían oponerse a lo que nosotros intentamos, lo que se considera un peligro. No sé, es posible, es que uno ya no sabe. Estamos tan poco libres realmente en muchos sentidos que la gente simplemente porque no se le da su gana puede obstaculizar, inventar chismes. Y entonces nosotros tenemos que saber de leyes y de normas y de evitar lo más posible provocar a las instituciones. Pero todo eso requiere bastante trabajo, y entonces supongo que habría algunos más especializados en esta onda. Necesitaremos, necesitaremos agua, por supuesto. Imagínense, si dependemos de algo que no es de nosotros, pues, pueden hacer boicot y te quitan el agua, te quitan la luz. Pues no sé que existen esas máquinas para hacer luz y gasolina, a lo mejor siempre podemos encontrar, pero lo de los paneles solares para tener energía, no sé, el chiste teníamos que ver, porque si necesitamos, como ellos necesitaron también agua y energía, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es posible o qué no es posible de todas estas cosas? Necesitaremos sobre todo convertirnos en autosuficientes. Este es el problema fundamental de las necesidades. Si dependemos de alguien, ese alguien nos puede dominar, aunque fuera gobierno, o ONG, o partido, o iglesia. Por eso no podemos depender de ninguna de estas instituciones, por buenas que parecieran. Tiene que ser nuestra propia institución, por así decirlo. Necesitaremos, tal vez eso es más claro para todos, una granja ecológica en donde todo se recicle, nada se echa a perder. Al contrario, lo que supuestamente se pierde en nuestros hogares diseñados de otra forma, nosotros podríamos reaprovecharlo. Nosotros tiramos por el caño nuestras evacuaciones, pues son también, tienen valor, como abono y muchas otras cosas. Tiramos muchas cosas que realmente serían útiles, recicladas. Entonces, aprender a vivir así creo que es mucho más comprensible hoy, que hay una comprensión más clara de lo común. Necesitaremos estos equipos especializados que creó Janet Rayleigh para la resolución de cada aspecto del tema. Tenemos un problema, bueno, pues 3 de ustedes se van a dedicar a resolver esto. Eso involucra a cada persona en algo concreto. Es un trabajo que puede ilusionar a quien sea parte, que va a sentir, bueno, esto yo lo descubrí, lo inventé, lo creé. Lo que necesitemos entre todos. Yo seré bueno para unas cosas, pero tú serás buena para otras.
Y todos podemos conseguir el sueño si hacemos lo que sabemos. Hay gente que sabe de construcción o conoce a alguien. Hay gente que sabe de leyes o conoce a alguien que sepa y que tenga una buena intención, una buena inquietud. Que si le platica del proyecto se puede sentir fascinado o fascinada, ese arquitecto, esa persona, que haga domos, que sea lo más barato. Yo conocí un poco de eso. Mi única casa que he tenido yo, por desgracia después la vendí, pero la única casa que he tenido fue así, con techo de domo, fue hecha de la tierra del lugar. Claro, con la guía de gente que sabía hacer eso, y resultó muy barato, y muy cómodo, y muy agradable. Entonces sé que existen estas cosas que no se acomodan en la cultura. Las constructoras tienen otra idea del negocio. Aunque siga siendo mejor en calor y en muchas cosas, las construcciones que tenemos con nuestros indígenas o con mucha gente. Por ejemplo, el tipo domo es lo mejor para duración y muchas cosas. Entonces, pero son cosas que yo no sé claramente, aunque he tenido algo de la experiencia, pero habrá gente que sepa. Es decir, cuando uno de ustedes se involucre, no se va a involucrar solo con sus capacidades, sino va a conocer a alguien que le ama o le quiere lo suficiente como para apoyarle en una locura como esta. O aún si cobra, a lo mejor no cobra tanto como lo haría en otras condiciones, para lo que fuera. Y entonces podemos irnos preparando poco a poco. Necesitaremos, tal vez sobre todo, una planificación social. Yo agrego más bien con la palabra comunitaria. En la persistencia de la visión nunca aparece casi la palabra comunidad, por lo menos de parte de la comunidad misma. Le llamaban planificación social, que no acepte ninguna vieja convención. Nosotros también, en cierto modo, porque somos diferentes y tenemos nuestra propia ceguera, sordera, locura, tenemos que revisar si no nuestros principios, entre comillas, nuestras normas, entre comillas, son sueños del planeta y no propios. Janet Rayleigh y todos los sordomudos ciegos ahí presentes crearon su propia vida comunitaria, su propio modo de vivir el amor, la convivencia, lo espiritual, todo lo pueden ir viendo, lo social, cómo se supieron defender. Hoy no va a aparecer en lo que traigo preparado, pero lo pueden ustedes ir leyendo y comprendiendo de por adelantado. Necesitaremos prever y resolver todos los problemas y obstáculos burocráticos. Esto es muy importante. Decimos que la homeopatía es preventiva. Bueno, ¿para qué llegar a hacer algo sin haber prevenido una posible enfermedad o modo de reaccionar de las gentes? Por ejemplo, cada uno de ustedes, para decidir, tiene que prever si su familia va a estar o no va a estar con ustedes, pero hay que hablar con la familia. Hasta ahora todo lo que he dicho lo pueden platicar. Ya cuando empiece a hablar individualmente con quienes así lo decidan, yo empezaré a hablar cosas más concretas, algunas de las cuales diré, esto es solo para ti. No se lo puedes decir ni a tu marido, a no ser que tu marido te diga sí a la comunidad. Y antes de que ambos estén, él tendrá que escuchar de qué se trata y si acepta o no acepta. No es tanto. Todo lo que se me ocurre, todo lo que está en mi mente, que es la misma de ustedes, solo que a lo mejor yo recuerdo unas cosas que ustedes no, está bastante claro. Digo bastante claro porque también no tenía idea de cuántas oscuridades tengo. No recuerdo con exactitud todo. Pero sí hay bastantes más cosas que tengo yo presentes, obviamente. Soy un poco como el líder inicial de este proyecto. Pero no voy a ir con el chisme, con todos. Voy con quien se compromete. Probablemente si explico bien, dirá la persona que digo primero, no, pues entonces yo no vengo, ¿ok? Pero ya sabes de qué se trata con más claridad. No te digo el chisme por adelante, además te voy a decir, confío en ti. No vayas tampoco a decir, ¿por qué no? Porque ese es el punto, tenemos que proteger lo que somos. Estas personas a mí me expresan el muro. Claro, si entienden el muro era para que ellos no se fueran a una zona
que ya por tacto no iban a conocer, se perdieran, por así decir, los niños sobre todo. Por eso había una sola puerta, y una puerta que se abría fácilmente. Pero creo que también simbólicamente el muro implica que sí necesitamos muro. En nuestros principios que explicamos en el tema de la comunidad sí le llamamos discreción. ¿Para qué meternos en problemas? No digo legales, sino digo familiares, que hasta puedan aparecer por chismes en el periódico de nuestra localidad. No, es que miren que hay unos locos que están haciendo que es que una comunidad y que no es más que no sé qué, y que eso no falta. Me ha ocurrido con este proyecto, periodicazo entre comillas, porque la primera vez yo todavía ingenuo acepté periodistas en la primera inauguración de un campo y acepté entrevista sin saber que el aceptar y luego la entrevista era ya con la intención de echar tierra a través del periódico. Jamás volví yo a aceptar una entrevista o alguien ajeno o un periodista en las cosas de la universidad, de nuestro proyecto, de Democracia Integral. Además, poco le interesa a la gente, no sé, en aquella ocasión ocurrió, pero no sé, ninguno de ustedes dirá que estamos haciendo algo malo, pues, pero hay gente que sí piensa que es eso. Por lo menos entre los médicos, a muchos no les parece que yo les esté enseñando medicina. A muchos homeópatas les patean el hígado que yo enseñe la homeopatía. Y dicen a gente que no lo merece, porque no tienen la formación médica. Eso dicen. Entonces, ¿para qué andamos diciendo esto que hacemos? No tiene caso. Bueno, si sobre esto ha habido conflictos, imagínense esta otra cosa, sobre todo los que han leído la historia completa o los que alcancen a no dormirse en lo que sigue, que voy a leer todavía. Necesitaremos trasladarnos al nuevo sitio. Va a llegar un momento en que ese es el punto. E iniciar la agotadora tarea de ponerlo todo en orden. No porque planees todo es que todo va a salir. Es agotadora cualquier tarea nueva, cualquier esfuerzo. Reiremos y bailaremos y cantaremos cuando se comience. Y digo así con toda la certeza de lo eterno. Yo estaré, he estado, estoy, puedo estar en este espacio-tiempo, estaré en otro espacio-tiempo, o podría estar en cualquier futuro de la eternidad. Así que por eso digo, yo he sido, soy, seré o podré ser feliz de llegar al inicio de una comunidad. No importa cuántos más espacios-tiempos tenga que atravesar. Sé que es así. Así que seguro seré el ser más feliz en ese momento, porque por fin estoy en el sitio adecuado. Por fin no seguiré sufriendo los sufrimientos que sufro por estar como extranjero en tierra extranjera. Hoy en medio de mi familia tendré tal vez que evitar, me siento extranjero, como muchos de ustedes. Por mi propia familia no soy bien visto, por algunas locuras como esta que estoy haciendo hoy aquí en este domingo. Y ni sé si les contaré de esta otra locura, porque estará peor. Más se convencerán de la locura de José Hermano, tan bueno que era, tan genial que era. Pobrecito, lo queremos mucho, pero así más o menos es la idea. Nosotros pues buscamos un mundo nuevo. Ojalá esa imagen les haga reconocer el vuelo que hace falta, el sol que está por ahí entre lo oscuro, entre las nubes, entre los árboles viejos. Seguir buscando la comunidad nueva, la comunidad sí. Ver más lejos, más alto y más profundo. Mirar el sol de nuestro lobo. Mirar lo que somos, o podríamos ser. Pero vamos con el pasaje más largo. Obviamente el libro es largo, son muchas páginas.
pero esta es la parte más larga que hay que leer y espero que tengan la paciencia. Es la última parte que hay que leer, pero es más larga. Y ojalá la disfruten tanto como yo, no una sino varias veces. La nueva vida en la nueva comunidad. Se refiere a la comunidad Keller. No sé lo que yo esperaba. Recuerdo que todo resultaba sorprendente, quizá porque todo era tan normal, o quizá porque todo era tan distinto. Ninguna de mis idiotas conjeturas acerca de cómo podía ser un lugar como aquel se reveló cierta. Y por supuesto, yo no conocía la historia del lugar. La supe más tarde, recogida a fragmentos. Me sorprendió ver luces en algunos de los edificios. Lo primero que yo había asumido era que ellos no las necesitaban para nada. Eso es un ejemplo de algo tan normal que me sorprendió. Había gente que se movía a mi alrededor en el crepúsculo. A medida que avanzaba hacia el grupo de edificios, no parecieron darse cuenta de mi presencia como yo esperaba. Avanzaban a prisa, algunos de ellos casi corriendo. Me detuve y miré a mi alrededor para evitar que alguien tropezara conmigo. Tenía que comprender cómo lo hacían para no chocar entre sí antes de atreverme a proseguir mi avance. Me incliné hacia el suelo y lo examiné. La luz era bastante mala, pero vi de inmediato que el área estaba llena de pistas de cemento que se entrecruzaban. Cada una de las pistas aparecía grabada con un dibujo diferente, formando ranuras hechas antes de que el material se hubiera secado. Líneas, ondulaciones, depresiones, bandas rugosas o lisas. Me di cuenta de que la gente que iba más a prisa avanzaba solo por estas pistas y que todos ellos iban descalzos. No habría ninguna dificultad en ver que se trataba de alguna especie de esquema de tráfico que era leído con los pies. Me levanté. No necesitaba saber cómo funcionaba. Era suficiente con saber lo que era y mantenerme alejado de las pistas. La gente no tenía nada de particular. Algunos de los que se cruzaban conmigo no iban vestidos, pero ya estaba acostumbrado a aquello. Lo sabía de todos los tamaños y configuraciones. No obstante, todos parecían tener la misma edad, excepto los niños. De no ser por el hecho de que no se detenían a charlar entre sí, o de que ni siquiera se saludaban con un gesto al cruzarse, nunca hubiera dicho que eran ciegos. Les observé cuando llegaban a las intersecciones de las distintas pistas. No comprendía cómo se daban cuenta de que llegaban a ellas, pero pensé en varias explicaciones. Y disminuían su marcha al cruzarlas. Era un sistema maravilloso. Empecé a pensar en abordar a alguien. Llevaba más de media hora allí como un intruso. Creo que tenía una falsa idea de la vulnerabilidad de aquella gente. Me sentía como un ladrón. Anduve durante un minuto al lado de una mujer. Avanzaba muy decidida, con los ojos fijos hacia adelante, o al menos eso parecía. Captó algo, quizá mis pasos, disminuyó un poco la marcha y toqué su hombro sin saber qué otra cosa hacer. Ella se detuvo al instante y se volvió hacia mí. Sus ojos estaban abiertos, pero eran inexpresivos. Sus manos estuvieron de inmediato sobre mí. Palpó mi rostro, mi pecho, mis manos. Sus dedos recorrieron mis ropas. En mi mente no había ninguna duda de que ella me había reconocido como un extraño. Tal vez desde mi primera palmada en su hombro, pero me sonrió, cálida, y me abrazó. Sus manos eran muy delicadas y acogedoras. Resultaba curioso ya que se veían callosas por el trabajo duro, pero se notaban sensitivas. Ella me hizo comprender al señalar hacia el edificio mientras se hacía signos de comer con una imaginaria cuchara y tocaba un número en su reloj, que la cena iba a ser servida dentro de una hora y que yo estaba invitado. Asentí y sonreí entre sus manos. Ella me besó en la mejilla y se apresuró a seguir su camino. Bien, la cosa no estaba tan mal. Me había preocupado acerca de mi habilidad para comunicarme. Más tarde descubrí que ella había aprendido mucho más sobre mí de lo que yo me hubiera podido haber dicho.
Todo el mundo parecía estar tan ocupado que me sorprendí al ver a una mujer sentada en una cerca, sin hacer nada. Me acerqué a ella. Cuando estuve a su lado, vi que era más joven de lo que yo había pensado. Tenía 13 años. Supe más tarde. Iba desnuda. La toqué en el hombro y ella saltó de la cerca y realizó la misma rutina que la otra mujer, tocándome por todos lados, sin ninguna inhibición. Tomó mi mano y sentí sus dedos que se movían con rapidez sobre mi palma. No podía comprender lo que me decía, pero sabía de qué se trataba. Me alcé de hombros e intenté otros gestos para indicarle que no sabía hablar el lenguaje de las manos. Ella asintió, tomando mi rostro entre sus manos. Me preguntó si iba a quedarme a cenar. Le aseguré que iba a hacerlo. Me preguntó si era yo universitario. Y si ustedes piensan que es fácil responder con solo movimientos corporales, inténtenlo. Sin embargo, había tanta gracia y flexibilidad en los movimientos de ella, era tan rápida en captar la mímica de mis respuestas, que resultaba algo maravilloso contemplarla. Era diálogo y ballet al mismo tiempo. Le dije que no venía de ninguna universidad y me esforcé en intentar explicarle un poco lo que hacía y cómo había llegado hasta allí. Ella me escuchó con las manos, rascándose gráficamente la cabeza cuando fracasaba en hacer claras mis explicaciones. Durante todo el tiempo la sonrisa de su rostro se hacía más y más amplia y se reía en silencio de mis payasadas. Todo aquello mientras permanecía muy cerca de mí, tocándome. Al final se puso las manos en las caderas. Creo que necesitas mucha práctica aún, dijo. Pero si es lo mismo, ¿podríamos hablar un poco de palabra ahora? Me estás agotando. Di un salto como si hubiera sido picado por una avispa. Aquellos toqueteos que uno podía considerar naturales en una chica sordo-mudo ciega me parecieron repentinamente fuera de lugar. Retrocedí un poco, pero sus manos volvieron hacia mí. Ella pareció asombrada. Luego sus manos leyeron el problema. Lo siento, dijo. Creías que yo era sordo-mudo ciega. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho enseguida. Pensé que todo el mundo aquí lo era. Solo los padres. Yo soy uno de los hijos. Todos nosotros, los hijos, vemos y oímos a la perfección. No te pongas nervioso. Si no te gusta que te toquen, vas a pasarlo mal aquí. Relájate. No voy a hacerte ningún daño. El comedor era un edificio rectangular hecho de ladrillos. Se hallaba conectado con uno de los domos grandes. Tenía una débil iluminación. Luego supe que las luces habían sido encendidas solo por mí. Los niños no las necesitaban para nada, excepto para leer. Seguí sujetando la mano de Rosa, feliz por tener un guía. Mantuve mis ojos y mis oídos abiertos. Aquí no usamos formalidades, dijo Rosa. Su voz sonaba incómodamente fuerte en la amplia estancia. Nadie más hablaba. Tan solo se oían los sonidos de los movimientos y las respiraciones. Algunos de los niños alzaron la vista. Luego haremos las presentaciones. Ahora considérate parte de la familia y nada más. La gente querrá tocarte más tarde y podrás hablarle. Deja tus ropas en la parte de afuera de la puerta si quieres. No tenía ningún problema con aquello. Todo el mundo iba desnudo allí. Y a mí me resultaba muy fácil por aquel entonces acomodarme a las costumbres de mis anfitriones. Uno se quita los zapatos en el Japón, las ropas en Taos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, realmente había una. Aquí todo el mundo se tocaba sin cesar. Se tocaban los unos a los otros tan rutinariamente como nosotros nos miramos. Todos tocaban primero mi rostro, luego me seguían tocando por todas partes de mi cuerpo, con lo que parecía la inocencia más total. Como siempre, no era exactamente tal como parecía. No era inocente, ni tampoco el tratamiento habitual que se otorgaban los unos a los otros. Se tocaban mutuamente los genitales mucho más de lo que tocaban los míos. No querían que me asustara.
eran muy educados con los extraños. Me senté entre Rosa y el hombre que había estado a punto de atropellarme. Me atiborré desvergonzadamente. Aquello estaba tan lejos del correoso buey y de la cartulina orgánica desecada que comía normalmente, que me resultó imposible resistirlo. Me entretuve saboreándolo, pero pese a todo, yo terminé antes que todos los demás. Les observé mientras me echaba un poco hacia atrás en mi posición sentada y me preguntaba si tanta comida iba a sentarme mal. No fue así, gracias a Dios. Se daban la comida los unos a los otros, a veces levantándose y rodeando la mesa para ofrecer un bocado especial a un amigo del otro lado. Yo también era alimentado de la misma forma por la mayoría de ellos. Y estaba ya a punto de estallar cuando aprendí una escueta frase en lenguaje táctil diciendo que estaba lleno a rebosar. Aprendí de Rosa que una forma amistosa de rechazar algo era ofrecer algo uno a la vez. De momento yo no tenía otra cosa que hacer más que darle de comer a Rosa y mirar a los demás. Empecé a ser más observador. Había creído que comían en soledad, pero pronto me di cuenta de que una viva conversación fluía de un lado a otro de la mesa. Las manos eran rápidas, se movían casi demasiado rápidas como para verlas. Se movían en las palmas de los demás, en los hombros, piernas, brazos, vientres, en todas las partes del cuerpo. Observé con sorpresa cómo una ristra de carcajadas brotaba como fichas de dominó, cayendo una tras otra de un extremo a otro de la mesa, a medida que una ocurrencia pasaba de mano en mano. Era rápido. Si miraba con atención, podía ver cómo los pensamientos se movían, alcanzando a una persona, siendo transmitidos mientras una respuesta llegaba en dirección opuesta y era transmitida a su vez, lo que originaba otras réplicas a todo lo largo de la hilera y se movían de uno a otro lado. Era como un oleaje, como agua. Resultaba bastante sucio. Compréndanlo, cuando uno come con los dedos y habla con las manos, lo más probable es que se manche. Pero a nadie parecía importarle. A mí desde luego no me preocupaba. Estaba demasiado imbuido en mi sensación de sentirme en cierto modo algo aparte. Rosa me hablaba, pero yo estaba empezando a comprender lo que suponía ser sordo. Aquellas gentes eran amigables y parecía que yo les caía bien, pero no podían hacer nada al respecto. Nos veíamos en la imposibilidad de comunicarnos. Después salimos fuera todos juntos y tomamos un baño bajo una batería de duchas. Volvimos a entrar en el edificio para secarnos, lo cual hicieron con su habitual camaradería de perritos juguetones, convirtiéndolo en un juego, secándose los unos a los otros, y luego penetramos en el domo. Mis falsas interpretaciones me ganaban de nuevo. No había el menor sonido, excepto el suave roce de carne contra carne. Así que pensé que estaba metido en una orgía. Había participado en otras antes, en otras comunas, y se parecían mucho a esta. Rápidamente me di cuenta de que estaba equivocado, y solo más tarde descubrí que había estado en lo cierto, en un sentido. Lo que invalidaba mis ideas por completo era el simple hecho de que la conversación del grupo entre aquella gente tenía que parecer una orgía. Las observaciones más sutiles que hice más tarde indicaron que cuando un centenar de cuerpos desnudos se rozan, se frotan, se besan, se acarician, todo al mismo tiempo, ¿cuál es el punto que señala la diferencia? No había ninguna diferencia. Debo hacer constar que utilizo la palabra orgía solo en el sentido de dar una idea general de mucha gente en íntimo contacto. No me gusta la palabra, está demasiado llena de connotaciones, pero yo mismo aceptaba esas connotaciones por aquel tiempo, así que me sentí aliviado de ver que no se trataba de una orgía. Aquellas en las que había participado yo antes habían sido tediosas e impersonales, y yo
esperaba algo mejor de aquella gente. Muchos se abrieron camino entre la multitud para venir hacia mí y reunirse conmigo. Nunca más de uno a la vez. Eran constantemente conscientes de las circunstancias y aguardaban su turno para hablarme. Por supuesto no me di cuenta de ello entonces. Rosa se sentó conmigo para traducirme los pensamientos más complicados. Finalmente fui usando cada vez menos las palabras, a medida que captaba el espíritu de la visión y de la comprensión táctiles. Ninguno parecía conocerme realmente hasta que habían tocado cada parte de mi cuerpo. Así que sus manos estaban todo el tiempo sobre mí. Tímidamente empecé a hacer lo mismo. Con todo ese tocar, rápidamente entré en erección, lo cual no dejó de azorarme. Me reprendí a mí mismo por ser incapaz de contener mis respuestas sexuales, por no operar al mismo plano intelectual que suponía ellos utilizaban. Cuando me di cuenta, con una cierta impresión, de que la pareja que se hallaba a mi lado estaba haciendo el amor. Llevaban haciéndolo durante al menos los últimos 10 minutos en realidad, y había parecido algo tan natural dentro del esquema de lo que sucedía, que lo había observado sin haberlo observado en realidad. Tan pronto me di cuenta de ello, me pregunté si era así realmente. ¿Estaban haciendo el amor? Sus movimientos eran muy lentos y la luz mala, pero ella tenía las piernas separadas y alzadas, y él estaba sobre ella, al menos de eso estaba seguro. Era una idiotez, pero debía saberlo. Necesitaba descubrir de qué demonios se trataba. ¿Cómo puede uno ofrecer las respuestas sociales si ignora la situación? Yo era muy sensible al comportamiento social tras los varios meses que había pasado en las distintas comunidades. Me había convertido en un adepto y rezado las plegarias antes de cenar en una, cantado el Hare Krishna en otra y unido alegremente al nudismo en otra más. Se dice, a donde fueres, haz lo que quieres. Y si uno no se puede adaptar, es mejor que no vaya. Me arrodillaría en la Meca, eructaría tras las comidas, brindaría por todo lo que se me propusiera, comería arroz orgánico y felicitaría al cocinero. Pero para hacer todo eso correctamente, uno necesita conocer las costumbres. Ahí creía conocerlas, pero había tenido que cambiar de opinión 3 veces en pocos minutos. Estaban haciendo el amor, en el sentido de que él la penetraba. Se hallaban también profundamente absortos el uno en el otro. Sus manos aleteaban como mariposas por el otro cuerpo, cargadas de significados que yo no podía ver o sentir. Pero estaban siendo tocados y tocaban por mucha otra gente a su alrededor. Hablaban con toda esa gente, incluso si el mensaje era algo tan simple como una palmada en la frente o en el brazo. Rosa se dio cuenta de lo que atraía mi atención. Estaba más o menos enroscada en torno a mí, sin hacer en realidad nada que yo pudiera considerar provocativo. Simplemente no podía decidir. Parecía tan inocente y, sin embargo, no lo era. Son puntos suspensivos y puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican una serie de movimientos de su mano contra mi palma, es decir, los nombres de los dos que me habían llamado su atención. Nunca aprendí un sonido o una palabra que indicara un nombre para ninguno de ellos, excepto Rosa. Y no puedo reproducir los nombres corporales que tenía. Rosa se estiró un poco y tocó con el pie a la mujer. Esta sonrió, sujetó el pie de Rosa y sus dedos se movieron. A puntos suspensivos, o sea, a la mujer, le gustaría hablar contigo más tarde, me dijo Rosa. Después de que termine de hablar te encontraste con ella antes, ¿recuerdas? Dice que le gustan tus manos. Ahora todo esto suena estúpido, lo sé. También me sonó estúpido entonces. Me di cuenta de que el significado que ella le daba a la palabra hablar y el significado que yo le daba estaban a kilómetros de distancia. Hablar para ella
significaba un complejo intercambio que implicaba todas las partes del cuerpo. Ella podía leer palabras o emociones en cada contracción de mis músculos, como un detector de mentiras. El sonido era una ínfima parte de la comunicación, algo que utilizaban para comunicarse con los de afuera. Rosa hablaba con todo su ser. Apenas había captado la mitad del significado de todo aquello, pero incluso así bastaba para cambiar mi opinión con respecto a toda aquella gente por entero. Ellos hablaban con sus cuerpos. No lo hacían solo con las manos, como yo había pensado. Cualquier parte del cuerpo en contacto con cualquier otro era comunicación. A veces de un tipo muy simple y básico, quizá no diciendo más que estoy aquí, pero hablar era hablar. Y si la conversación evolucionaba hasta un punto en el que necesitabas hablarle al otro con tus genitales, eso era simplemente una parte más de la conversación. Lo que yo deseaba saber era, ¿qué estaban diciendo? Sabía, incluso en aquel fugaz instante de realización, que había allí mucho más de lo que yo podía captar. Seguro, dirán ustedes, sabemos lo que es hablar con tu amante con todo tu cuerpo cuando haces el amor. No es ninguna idea nueva. Por supuesto que no. Pero piensen en lo maravillosa que es esa forma de hablar, incluso para alguien que no está primariamente orientado a la comunicación táctil. ¿Pueden ustedes desarrollar su pensamiento a partir de ahí? ¿O están condenados a ser unos gusanos de tierra que se esfuerzan en pensar en puestas de sol? Mientras me sucedía todo eso, había una mujer que estaba tomando conocimiento de mi cuerpo. Sus manos se hallaban sobre mí, en mis muslos, cuando me sentí eyacular. Fue una enorme sorpresa para mí, pero para nadie más. Durante varios minutos había estado diciéndole a todo el mundo a mi alrededor, por medio de los signos que ellos podían notar con sus manos, que aquello iba a ocurrir. Casi podía comprenderles mientras transmitían tiernos pensamientos hacia mí. De todos modos capté sus sustancias y no sus palabras. Me sentí terriblemente embarazado tan solo durante un instante. Luego todo pasó y dejó lugar a una tranquila aceptación. Era muy intenso. Durante mucho rato no pude recuperar el aliento. La mujer que había sido la causa de todo tocó mis labios con sus dedos. El toque fue lento pero significativo, estuve seguro de ello. Luego se mezcló con el resto del grupo. ¿Qué ha querido decirme?, pregunté a Rosa. Ella me sonrió. Ya lo sabes, por supuesto, si dejaras de hablar con la boca. En esencia significaba, qué bueno para ti. También puede traducirse por, qué bueno para mí. Y mí, en este sentido, significa todos nosotros, el organismo. Supe en ese instante que debía quedarme y aprender a hablar. Pasé mi primer día en Keller, en la escuela. Era un paso obvio y necesario. Tenía que aprender a hablar con las manos. Aquí el resumen rápido que ya me fui pasando. Todo resultaba sorprendente. Hice el viajero sobre esta comunidad. Seguramente a ustedes les parece lo mismo. Todo tan normal y al mismo tiempo tan diferente. Evitando tropiezos entre ellos. Ahora, cuando hables nosotros, haremos más clara la analogía. Pero bueno, no se trata de que anden golpeándose, queriendo o no queriendo. Así que encontraron un sistema maravilloso que no les hacía parecer discapacitados. De hecho, él dice que les sorprendía que parecía que veía.
no había ninguna vulnerabilidad en aquella que me imaginaba, pobres, han estado todos afligidos, temerosos, que no ven, que no oyen, cero. En cambio, comenzaba a encontrar con las personas que se contactaba, como la primera mujer y después Rosa, aceptación, calidez, alegría, amor.